Buenos días chicos, hoy día en la clase de geometría vamos a ver ahora triángulos, pero su clasificación. Los triángulos se clasifican de acuerdo con las medidas de los ángulos interiores y las longitudes de sus lados. Según la medida de sus ángulos interiores, tenemos el triángulo acutángulo. Las medidas de sus ángulos interiores son menores a 90 grados. Tenemos acá beta, tenemos acá alfa y tenemos acá teta. Los vértices A, B y C. Recordemos que los ángulos siempre van a ir en los vértices. Y todos estos tres ángulos, cualquiera de estos tres, van a ser menores de 90 grados. Entonces, si nos dicen si A, alfa, beta y teta son menores de 90 grados y mayores que 0, entonces el triángulo BC es acutángulo. Muy bien. Vamos a ver ahora el triángulo obtusángulo. La medida de uno de sus ángulos es mayor de 90 grados. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es mayor a 90 grados? Cuando vemos la representación de un ángulo obtuso. Y nosotros sabemos que un ángulo obtuso es mayor que un recto. Entonces, a ver, si ponemos acá, no, acá no vemos. Si ponemos el ángulo acá, no. Si ponemos el ángulo acá, tampoco. Acá sí, porque vemos que la abertura angular de los lados del triángulo es mayor. Entonces, teta es un ángulo mayor de 90 grados. Y el más conocido, el triángulo ahora rectángulo. La medida de uno de sus ángulos es 90 grados. ¿Cómo nos damos cuenta quién es 90 grados? Cuando vemos un ángulo recto, así, como un cuadradito. Significa que B es 90 grados y alfa y teta son menores de 90 grados. Porque recordemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos va a dar 180 grados. Entonces, si medida del ángulo ABC es igual a 90, entonces el triángulo ABC es un triángulo rectángulo recto en B. Muy bien. Ahora vemos, según la medida de sus ángulos, o de sus lados, triángulo escaleno, sus lados son de diferente longitud. ¿Qué significa? Que si acá mide 5, acá mide 6 y acá mide 7. Diferentes, no van a ser iguales en medidas. Tenemos acá entonces, por lo tanto, A diferente de B, diferente de C. Triángulo isósceles. El triángulo isósceles es lo contrario. El triángulo isósceles va a tener dos lados iguales y uno diferente. Significa que la base va a ser diferente y los otros dos lados van a ser iguales. Al ser los dos lados iguales, también sus ángulos van a ser iguales. Tenemos entonces que AB mide A, BC también mide A. Por eso AB es igual a BC, que ambos es igual a A. Entonces tenemos que AC es la base. Base es AC. Y pasamos al triángulo equilátero. Es aquel que tiene sus lados de igual longitud. Significa que los tres lados son iguales y los tres ángulos también son iguales. Ahora, acá se da la diferencia entre un equilátero y equiángulo. Equiángulo, las medidas de sus ángulos son iguales. A la vez, entonces, el triángulo equilátero es equilátero y equiángulo. Lados iguales y ángulos iguales. Y tenemos acá AB igual BC igual AC. Medida del ángulo A igual medida del ángulo B igual medida del ángulo C. Vamos a ver acá la resolución de un problema. Nos dice calcular X e indica qué tipo de triángulo es ABC según la medida de sus ángulos. Tenemos X más 10, X más 20 y X. Recordemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos da 180 grados. Y sumamos X más 10 más X más 20 más X. Hay 3X, sumamos las 3X, 3X, 10 más 20, 30. 3X más 30 es igual a 180. 3X igual a 150, X vale 50. Entonces, reemplazando X en el triángulo tenemos un ángulo menor de 90 grados. Significa que el triángulo es acutángulo, porque todos sus lados son menores de 90 grados. Ahora, el problema número 2 nos dice calcular X e indica qué tipo de triángulo es ABC según la medida de sus ángulos.
Vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar. Entonces, vamos a hacer la suma de nuevo. X más 40. X más 40 más 5x más 5x más x es igual a 180. 180 grados. Muy bien. Resolvemos acá de nuevo. Acá. Pasamos acá. Ya. Sumamos x más 5x más x, 7. 7x más 40. 7x más 40 igual 180 grados. Restamos. El 140 pasa al otro miembro a restar. Nos queda 7x igual a 180 menos 40. ¿Cuánto es? 140 grados. ¿Y qué nos queda? Dividir. X es igual a 140 sobre 7. ¿Cuánto vale X? 20 grados. Muy bien. Ahora, nos dice que tenemos que hallar qué tipo de ángulo es. Tenemos acá 20 grados. Sumamos acá, reemplazamos 20 más 40, 60. Y acá tenemos 20 más por 5, 100. Recordemos que cuando tenía un ángulo mayor de 90 grados, este era obtusángulo. Entonces el triángulo que estamos calculando es un triángulo obtusángulo. Un triángulo obtusángulo. Entonces espero que hayan podido entender la clase de hoy día con los ejemplos y nos vemos en la siguiente semana. Gracias.